Hola, les saluda el pastor Melitón Mujica de la Iglesia Comunidad de Fe en español. Una vez más, en los estudios a través de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el Salmo 27 y le hemos puesto como título a este mensaje, Superando el temor. El miedo, hermanos, es una emoción desagradable causada por la creencia de que alguien o algo es peligroso. Es probable que cause dolor o una amenaza. Hay muchas cosas en este mundo en decadencia que pueden llevar a una persona a luchar contra el miedo, el crimen, la pobreza, las pandillas y las amenazas del terrorismo o la violencia armada o las guerras y los rumores de guerras. Luego están las fobias, que son miedos extremos o irracionales a algo. Aquí están el miedo a la soledad, a las alturas, insectos, animales, agujas, tormentas, computadores, relojes y sí, miedo incluso muchas veces a los payasos. A algunas personas incluso les gusta asustarse viendo películas de terror. Cada una de estas cosas, racionales o irracionales, hacen que las personas tengan miedo. ¿Cuál es la respuesta cristiana a estas tentaciones regidas por el miedo? Hermanos, el Salmo 27 nos habla para fortalecer nuestra fe y debilitar nuestros miedos. Leamos lo que dice el Salmo 27, el versículo 1, desglosándolo verso por verso. Nos dice así, 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Este salmo acerca de la confianza en el Señor. Dios quiere que su gente, su pueblo, que han sido salvados por su gracia a través del Señor Jesucristo, mediante la fe en su Hijo amado, que han sido salvados por gracia, no solo para expresar la fe en Él, sino también que crezcamos en la fe sin importar, hermanos, nuestra situación. Esto es especialmente necesario durante tiempos de problemas como lo que estamos viviendo ahora. David ilustra este tipo de pruebas, ¿verdad? Sobre la base de este pasaje sabemos que David estaba siendo perseguido por sanguinarios enemigos que querían matarlo. Parte de la razón por la que él escribe estos salmos es que pudo ver la gracia y la protección de nuestro Dios Todopoderoso cerca de él. Estaban dispuestos estos agresores a mentir y planeaban derrotar a David. Luchó muchas veces con sentimientos de abandono y tuvo que superar enemigos que estaban dispuestos a calumniarlo e incluso conspirar contra él para derrotarlo. Esta fue una temporada muy difícil en la vida de David. ¿Cómo venció David estas pruebas? Al estar radicalmente centrado en Dios. La idea principal de este salmo es que tengamos y podamos vivir una vida radicalmente centrada en Dios para que nos ayude a vencer el miedo durante los momentos inevitables de problemas mientras descansamos en el Señor y esperamos su voluntad. David ejemplifica esto. El Espíritu de Dios trabajó en David de 5 maneras que lo ayudaron a vencer el miedo. Estas acciones son como los 5 dedos o los nudillos del puño espiritual que nos ayuda a eliminar el miedo y ser fuertes en el Señor y el poder de nuestro Dios Todopoderoso. El enfoque es enfocarnos en las cosas del Señor y su palabra, buscarlo, orar, creer y esperar en Él. La clave para cada una de estas acciones es la relación con el Señor. Y ustedes me dirían, ¿cuál es esa relación que debemos tener? Hermano, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tener el Señor en cuenta en nuestras vidas.
leer su palabra, orar a cada momento, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, buscar al Señor, enfocarnos en el Señor. El primer paso para superar el miedo es enfocarnos en el Señor. Salmo 27, ahora el versículo 1 al 3 que nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. La clave, hermano mío, es la confianza en el Señor. Igual que David, a pesar de las amenazas de sus enemigos a su alrededor, fue su intenso enfoque en el Señor. David menciona el nombre de nuestro Señor 12 veces y se refiere a Dios 14 veces, directa o indirectamente, que hacen un total de 26 veces en la que en este salmo David estaba radicalmente centrado en nuestro Dios Todopoderoso. No es la excepción para nosotros. ¿Quieres tener la seguridad y vivir este día que el Señor nos ha dejado vivir y estar aquí en alegría? Confiemos en nuestro Dios Todopoderoso. David también se centró en la fidelidad de Jehová, que es el Altísimo Dios. Yahweh o Yahvé es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios verdadero y vivo, que hizo un pacto con Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su simiente, refiriéndose al futuro de nuestro Mesías, Jesucristo. Yahweh es el creador del universo y todo lo que hay en él. David tuvo una relación hermosa, real con el Señor. Como un joven pastor, David aprendió que el Señor, su Dios, fue fiel para ayudarlo a derrotar a los enemigos que vinieron contra él. Cuando se enfrentó a Goliat, el campeón de los filisteos, recordó la fidelidad de Dios al decir, mira lo que nos dice en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Es por eso que más tarde, hermanos, David pudo escribir los siguientes salmos. Veamos lo que dice el Salmo 23 ahora, del 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué hermoso salmo que nos hace sentir esa seguridad de hijo hacia padre.
que el papá, nuestro papacito, está cerca de nosotros para protegernos, para cuidarnos y para proveer por nosotros. La fidelidad de Dios con David en el pasado lo ayudó a tener una confianza presente en el Señor, incluso en medio de las amenazas de sus enemigos. David no temía porque sabía que el Señor era su luz. Él proporcionó toda la iluminación y comprensión que David necesitaba para creer. Mira lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. David también sabía que el Señor era su salvación. El Señor es el que lo libró de las amenazas pasadas, leones, osos, Goliat y sin número más de pruebas, y por lo tanto librarlo de sus actuales enemigos. El Señor es nuestra salvación porque en el amor envió a Cristo para salvarnos. Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. David se negó a tener miedo porque sabía que el Señor fue la defensa de su vida. Fue el refugio o escondite de David, la oración, el Señor, su palabra. Aprendió a correr hacia el Señor y como resultado, hermanos, no temía, sino que tenía fe. Eso lo vemos en el versículo 3. Si un ejército acampa en contra de mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levantara guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. David se centró en el Señor. Describe, hermano mío, esto en tu vida. ¿Estás radicalmente centrado en Dios sin importar tus circunstancias? Este es el primer camino. Busca al Señor. Salmo 27, ahora del 4 al 6, que nos dice, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderé en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. La confianza de David en el Señor creció y sus temores se disiparon mientras buscaba activamente al Señor su Dios. Este es un paso importante para superar el miedo. Versículo 4 nuevamente, David deseaba morar en la presencia del Señor. Versículo 4, morar en la casa del Señor, ver la belleza del Señor y meditar en su templo. El versículo 5 menciona el tabernáculo de Dios, la tienda de Dios. Y el versículo 6, ofreciendo sacrificios con gritos de alegría. En otras palabras, David dice que quiere morar en la presencia de Dios porque ese es el lugar de la verdadera alegría, seguridad y la paz. Es como vemos la belleza del Señor en la adoración y su palabra en la que somos transformados. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 al 18 que nos dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. David
buscó constantemente al Señor. Se lo vemos en el Salmo 16, el versículo del 1 al 3, y el Salmo 16, del 8 al 11 para los que toman nota. David luego describe la actividad de Dios en su vida mientras buscaba al Señor. Versículo 5 que acabamos de leer en ese Salmo 27, el día de los problemas siempre llega en el mundo caído. Sin embargo, hermanos, Él me ocultará. En el lugar secreto, Él me ocultará. Me levantará sobre una roca, como nos dice el salmista. Eso es seguridad y protección real. Versículo 6, esto nos recuerda el valor de adorar a Dios individualmente y juntos con su pueblo. Salmo 105, del verso 1 al 4, que nos dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. También Colosenses capítulo 3, versículo 16, que nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. El temor, hermano, marchita. La fe se levanta en la presencia de Dios. Esta es la segunda forma en que vencemos. Ora al Señor. El Salmo 27, ahora del 7 al 12, que nos dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. David mantiene su enfoque en el Señor mientras busca el Señor en oración. La oración es una manera poderosa, hermanos, de superar el miedo y crecer en la fe. Creo que necesitamos todos nosotros mucho más de seguir permaneciendo en la oración, en la comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Qué estaba pidiendo David en estas oraciones? Ora para que el Señor lo escuche, versículo 7. Sea amable con él, versículo del 7 al 9. Para que lo ayude, versículo 9 otra vez. Para que lo guarde, el versículo 10. Lo enseñe, el versículo 11. Lo dirija, versículo 11. Y lo proteja, el versículo 12. Ya sea que estés en un momento de paz o experimentas la amenaza de problemas, aprende a buscar y confiar en Dios en oración. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 al 7, que dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cerca de este mismo versículo nos amplía también Juan capítulo 15, versículo del 7 al 8, que nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto
y así prueben que son mis discípulos. Sea lo que sea que desafíes en estos momentos, busca a Dios en palabra al respecto. Luego ora, hermano, y miremos lo que el Señor, ¿verdad?, va a hacer en tu vida, en su tiempo y en su camino. Aprende a buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Buscar el rostro de Dios es aprender a hablar con Dios en oración y adorarlo a Él por lo que Él es. Gracias, Señor, que eres mi luz y mi salvación, como dice ahí en ese mismo salmo, el versículo 1. Señor, eres la defensa de mi vida. Has sido mi ayuda, como nos dice el versículo 8. Oh Dios de mi salvación. Cada vez que leas la Biblia, busca el carácter y las acciones de Dios en ellas. Y a continuación, alábalo. Órale a Él, dale gracias. Entonces, hermanos, a través de esos salmos podemos aprender y levantar grandes oraciones basadas en las palabras de Dios y no oraciones repetitivas. Mira lo que nos dice John Newton. Nació en el 1795, murió en el 1807. Estás llegando a un rey con grandes peticiones, porque su gracia y poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Este tipo de oración construye fe y nos ayuda, hermanos, a vencer el miedo, enfocarnos, buscar y orar. Y esto nos hará creer en el Señor. Salmo 27, ahora el versículo 13 que nos dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Queriendo decir este verso, puede ser traducido también como: ciertamente yo creo que voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivos. David creía que lo que pedía basado en las promesas de Dios se cumpliría. Como dice ese versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. David creía que el Señor tenía la última palabra sobre su vida, no sus enemigos. La fe viene en meditar en Dios y las promesas de su palabra. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Por eso, hermano, es importante permanecer en la palabra. La palabra es la que te cambia, la palabra es la que te redarguye, la palabra es la que hace el efecto que el Espíritu Santo quiere que haga en tu vida. El miedo crece al meditar sobre las mentiras del diablo. Salmo capítulo 23, 6 nos lo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David creyó a la palabra de Dios, por lo que esperaba ver la bondad de Dios, ¿verdad?, y superar esta situación. Salmo 23, 6, que es igual también a Romanos capítulo 8, 28, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Puede que no te parezca en este momento que se relacionan esos dos versículos, el Salmo y este versículo, pero cuando Dios haya terminado con tu situación, dirás que el bien y la misericordia me siguieron. ¿Cuál es el pensamiento más dominante en tu mente en este momento, hermano? ¿La palabra de Dios? ¿Las mentiras de Satanás? ¿O los chismes, la política y rumores en las redes sociales? Unos constituyen la fe y el otros el miedo y el temor. Salmo 119, el versículo 11 nos dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando, Señor, tu palabra. Promesas escondidas como el Salmo 56, 3, que dice: el día en que temo,
yo en ti confío. Romanos capítulo 5, 8 también nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32 que nos dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Enfoque, buscarlo, orar, creer y finalmente, hermano, espera en el Señor. Ahí el versículo ahora 14 de ese Salmo 27, espera al Señor, esfuérzate y aliéntense tu corazón. Sí, espera al Señor. Esperar es esperanza en Dios, teniendo confianza en las expectativas con respecto a nuestro futuro en el Señor a causa de sus promesas. David sabía que su futuro era brillante en el Señor y también nuestro futuro lo es, brillante en el Señor. Este mundo no es nuestro hogar, hermano. En este mundo hay oscuridad, pero en Cristo el futuro es brillante. Salmos capítulo 25, 3 nos los dice. Para todos los que confían en Cristo hay perdón, justicia, paz con Dios y alegría en el Espíritu Santo, favor y lo más importante, la vida eterna. Para aquellos que rechazan a Cristo hay oscuridad, desesperación, tormento y muerte eterna. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9 que nos dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, esperemos en el Señor. Esta es la forma en que superaremos el miedo, por estar centrados radicalmente en el Señor. Bendiciones. Hasta el próximo fin de semana. Dios me lo bendiga.